La ulna. La ulna es un hueso medial cuya extremidad proximal se articula con el húmero y consta de un olecrano y también del proceso coronoides que lo vemos aquí. Anteriormente se encuentra el proceso coronoides, que permiten los movimientos de extensión y flexión del codo. Todas las paredes del olecranon y también del proceso coronoides van a constituir la incisura troqueal. Inferior al proceso coronoides tenemos la tuberosidad de la ulna, cuya tuberosidad se va a insertar el músculo braquial. En la cara lateral del proceso coronoides vamos a tener la incisura radial, en la que se va a articular en la cabeza del radio. Inferior a la incisura radial encontramos la cresta del músculo supinador, que lo vemos aquí, para el músculo supinador. Y entre la cara anterior del proceso coronoides y la cresta del músculo supinador encontramos la fosa del supinador. El cuerpo de la ulna, como podemos ver, es un cuerpo grueso y cilíndrico, cuyo extremo distal o estrecho distal va a reducir su tamaño hasta su extremo distal, que lo vemos aquí, en la cual va a terminar en la cabeza de la ulna y también en un proceso estiloides. El radio es un hueso corto y lateral de los dos huesos del antebrazo. Su extremo proximal consta de una cabeza, un cuello y una tuberosidad. En la cabeza del radio es cóncava, como la vemos aquí, para articularse con el capítulo del húmero durante la flexión y la extensión en la articulación del codo. La cabeza también se articula periféricamente con la incisura radial. Aquí vemos el radio y ahí está la incisura radial y se articula en esta parte, ¿sí? Y por ello se va a encontrar recubierta por el cartílago articular. Ahora vamos a hablar del cuello del radio. El cuello del radio es una constricción distal de la cabeza. Tenemos la tuberosidad, que se encuentra aquí. Esta tuberosidad va a marcar una división entre la cabeza y el cuello y también el cuerpo. El cuerpo de radio, en contraste con la ulna, se va a ensanchar de forma progresiva, se ensancha de forma progresiva a medida que avanza en dirección distal. En el extremo distal, que ya lo vemos aquí vamos a encontrar primero 4 caras. Se van a observar en un corte transversal. Se va a encontrar que este radio va a tener la forma de un triángulo. Bueno, ya. En la parte más distal vamos a encontrar un tubérculo dorsal del radio, que está aquí. Este tubérculo dorsal del radio, el tubérculo dorsal del radio se proyecta dorsalmente y se continúa y se sitúa entre los dos surcos, entre los surcos profundos de los que pasan los tendones posteriores del antebrazo. También presenta un proceso estiloides, que está aquí, del radio, un proceso estiloides del radio que es el mayor y más distal, en la que la ulna. Esto es importante porque aquí se produce una relación clínica relevante en las fracturas de ulna y el radio. Ahora, el radio y la ulna van a presentar, entre los dos van a presentar una membrana interósea del antebrazo. La membrana interósea del antebrazo, en la cual va a revestir, va a ir desde el borde interóseo del radio que vemos aquí, desde el borde interóseo del radio hasta el borde interóseo de la ulna. Y la mayoría de fibras de la membrana interósea van a ser oblicuas, y cuando se extienden medialmente desde el radio hacia la ulna se orientan también en dirección inferior. Y esto permite transmitir el peso, transmitir a la ulna que está aquí, permite transmitir, y luego al húmero a las fuerzas procedentes de las manos que recibe el radio. Ya.
Huesos de la mano. El hueso de la mano está formado por el carpo, compuesto de dos filas, en la cual va a proporcionar la flexibilidad al carpo. Ahora, el carpo es convexo en la cara posterior y cóncavo en la cara anterior. De lateral a medial vamos a tener 4 huesos de la fila proximal. Primero tenemos el escafoides. El escafoides que lo vemos aquí. Este hueso escafoides tiene forma de barca y se articula con el radio. Está dotado de un tubérculo del escafoides que es más grande en la fila proximal de los carpianos. Luego tenemos un semilunar. Este semilunar tiene forma de media luna y se articula proximalmente con el radio y es más ancho en su cara anterior que posterior. Luego presentamos al piramidal. Este tiene forma de pirámide y está situado en la cara medial del carpo. Se articula proximalmente con el disco articular y de la articulación radio-ulnar. Y por último tenemos al hueso pisiforme. Este hueso pisiforme tiene forma de un guisante. En cambio tenemos los huesos de lateral a medial de la fila distal. Tenemos el trapecio. El trapecio está compuesto, tiene 4 lados que están situados en la parte lateral del carpo. Se articula con los primeros huesos metacarpianos, escafoides y trapezoide. El trapezoide tiene forma de cuña y es similar al trapecio. Se articula con el segundo metacarpiano. El trapecio es un hueso grande y el escafoides también. El hueso grande. Este hueso grande tiene forma de cabeza con un extremo redondeado, que lo vemos aquí, con un extremo redondeado. Es un hueso grande del carpo y se articula con el tercer metacarpiano distalmente y con el trapezoide y el esfenoide semilunar y el ganchoso. Por último tenemos el ganchoso. El ganchoso tiene forma de cuña y está situado en la parte medial de la mano. Se articula con el cuarto y quinto metacarpiano y es un hueso grande y el piramidal. Con el hueso grande y el piramidal. Se caracteriza por el gancho. Ahora vamos a hablar de los metacarpianos. Los metacarpianos forman el esqueleto de la palma de la mano entre el carpo y las falanges. Estos metacarpanos están constituidos por 5 metacarpanos. La mano está constituida por 5 metacarpanos que los vemos aquí. Y constan de una base, un cuerpo y una cabeza. La base de los metacarpianos está proximales y se articulan con los huesos del carpo. Y las cabezas de los metacarpianos están distales y se articulan con las falanges proximales, formando los nudillos. El primer metacarpiano, o sea el pulgar, es el más grueso y corto de los huesos. El tercer metacarpiano, que lo vemos aquí, se distingue por estar dotado del proceso estiloides, que se localiza en la cara lateral de su base. Cada dedo consta de 3 falanges. El proximal, uno medio y distal. Proximal, medio y distal. A excepción del dedo pulgar, que solo consta de una falange proximal y distal. Y carece de la media.